En la continuación de estas entrevistas, en donde los protagonistas están siempre para informar y por supuesto de lo que se dialoga, de lo que se informa, se saca una opinión de nuestra audiencia, no solamente aquí en la provincia, sino en el resto del país. Para ello queremos contar con la presencia de Alberto Cortés, un consultor reconocido en el país y naturalmente también tiene su trayectoria a nivel internacional. Con un gusto y un honor el contar para la audiencia de Radio Capital 105.7 Manaví. Buenas tardes, mi estimado Alberto. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación y un gran saludo a la enorme provincia de Manaví, hoy más que nunca decisiva y decididora del futuro de la patria ante las próximas elecciones. A las órdenes ante cualquier pregunta que Precisamente nos haga. mi inquietud parte de lo que usted manifiesta electoralmente, geográficamente, cómo está considerada y usted cómo le ve a Manaví para las presentes elecciones que se vienen. En todos los procesos de mediciones electorales, que para nosotros es un requisito, como mensaje a cualquier candidato, a cualquier dignidad, siempre desconfíen de aquel consultor, asesor, estratega, que no se basa en estudios de mercado de la localidad, ¿no? Pues lamentablemente tenemos muchos profesionales que lamentablemente se basan en experiencias anteriores o porque han triunfado con ciertas campañas en otros países. A veces piensan que lo mismo se puede aplicar en todos lados. Así que siempre se parte de lo que nosotros llamamos un estudio diagnóstico, que no solamente Aníbal mide el tema de la intención de voto, que es normalmente lo más importante, lo que más se destaca, lo que más se publica, lo que más leemos, lo que más compartimos. Pero también en el estudio base diagnóstico es importante saber cuáles son los principales problemas que está ocurriendo dentro de una población, dentro de un cantón, una provincia o dentro de un país, el estado de ánimo y sobre todo ver qué es lo que puede causar, ya no tan solo emocionarte, ya no tan solo producir una opinión, sino que mueve las conductas del elector. Eso es mucho más importante, porque lo que nos estamos dando cuenta y con el alto margen de personas indecisas que tenemos hasta el día de hoy, por lo visto estamos viendo que 2 de cada 10 ecuatorianos van a decidir recién el último día de las elecciones. Manaví como tal es una provincia que tiene que ser considerada en cualquier estudio de carácter nacional. ¿Y por qué digo cualquier estudio? Porque uno dice, bueno, el estudio de carácter nacional debería hacerse en todas las provincias. Lamentablemente, por costos, siempre se tiene que hacer un estudio nacional. La mayoría son con lectura o proyección nacional, donde hay provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay que tienen que estar consideradas en toda medición y sobre todo electoralmente, porque entre esas 4 provincias está la mitad más uno de los electores del Ecuador. Estamos en diálogo con Alberto Cortés, consultor electoral. Yo quisiera preguntar en forma cronológica para luego llegar ya al tema central y actual. Al decir cronológico, de acuerdo a las, más allá de las encuestas como ejercicio y de las mediciones como resultado. En cuanto al ex vicepresidente Otto, él tuvo el puntaje, la intención de voto como para estar en este escenario electoral. Sí, bueno, parte del tema, asumo, de lo que vamos a conversar es los estudios diagnósticos que hemos hecho, ¿no? Hemos Sí, para ir realizado avanzando. algunos. Sí, lamentablemente nosotros terminamos nuestra última medición la segunda semana del mes de agosto y hemos tomado la decisión de no volver a salir a la calle hasta que los binomios no estén definidos, porque prácticamente nosotros la semana que terminamos de hacer una encuesta que nos costó mucho, porque no es que fue una encuesta por redes sociales, no, fue una encuesta en hogares, face to face, tomando una muestra importante en estas 4 provincias y 6 provincias más. Llegamos a una proyección con 3.500 casos. Pero justo esa semana
se retiran quien en nuestra encuesta quedó en segundo lugar, que fue Álvaro Noboa, y se retira, contestando su pregunta, quien queda en tercer lugar, que fue Otto Sonnenhorstner. Vaya por cualquier partido que vayan, tanto Álvaro como Otto, eran una decisión muy importante. Tenían el segundo y tercer lugar después de la votación o los electores que le daban el favoritismo con cierta tendencia al candidato del progresismo o del correísmo, como le quisiéramos llamar. Así que respondiendo a esa pregunta, Aníbal, sí, Otto tenía una votación importante como candidato. Una cosa curiosa, ¿no? Que a veces suceden en ciertos países como República Dominicana o como el caso de Ecuador, donde, con todo respeto, estamos viviendo el peor gobierno evaluado en la historia, desde que se hacen mediciones de desempeño. Este es el gobierno con peores resultados, o sea, prácticamente está menos del margen de error del 5%. Y a pesar de eso, el vicepresidente, el penúltimo vicepresidente que hemos tenido, tenía una interesante aceptación como personaje individual, sobre todo de ese elector que se fija mucho en las características del candidato. Así que felicitaciones por el trabajo tanto desplegado por Otto Sonnenhorstner en cuanto a su proyección de imagen, que lo llevaba a un tercer lugar importante. Es decir, tenemos una encuesta donde prácticamente hay dos candidatos que pudieron haber llegado a la segunda vuelta que hoy por hoy no están. Y ese vengo diciendo en cada una de las entrevistas que gentilmente me hacen, que eso es una muy buena noticia para la gran cantidad de binomios que tenemos. Porque entre esos dos personajes, en votos válidos, el 35% del electorado hoy no tiene a ese candidato por el cual hubieran votado. Ahora, en este caso, ese porcentaje del ex vicepresidente Otto, ¿eso le sirve como reserva a futuro y también puede él endosar, puede recomendar? Sí, ahora, lo que está comprobado de todos los líderes políticos que tenemos, que definitivamente el de mayor endoso se llama Rafael Correa. Y esto no, porque a veces las personas que nos escuchan dicen, es un consultor que está trabajando con Rafael Correa. No, hasta el día de hoy tenemos la ventaja, digo yo, porque a veces, por más que tú hagas un trabajo profesional, solo basta que digas que estás trabajando en alguna campaña para que enseguida se piense que todo está sesgado. Pero en buena hora y poniendo mis manos donde tú quieras, hoy por hoy no hemos firmado absolutamente ningún contrato de confidencialidad todavía con ningún candidato. Siempre hacemos estas evaluaciones, es también ya con los años que tenemos, para poder sumarnos primero a un buen producto, es decir, a un buen candidato, y segundo, que tenga posibilidades, ¿no? Porque eso también va un poco con efecto de la imagen de quienes hacemos la consultoría política. En el caso del abogado Álvaro, exactamente, ¿cuál fue la pregunta o la inquietud o el sector del cual él se favoreció? De pronto por su trayectoria, por empresario, por la sexta o no sé cuál número de participación iba a tener. Sí. Por cerrar el tema de Otto, definitivamente es su personalidad y carisma lo que lo llevó a este tercer lugar, ¿no? Donde él obtuvo en votación bruta, es decir, ya incluyendo nulos y blancos, él obtenía un 8%. Uno dirá, bueno, 8% es bajo, pero si se mantiene ese perfil de prácticamente el 42% de votación indecisa, ¿ya? Si se mantiene esa votación, ese 8% que hubiera obtenido Otto Sonnenhorstner representaba el 14% en votos válidos, casi duplica en votos válidos por la cantidad de votos nulos que hay. En el caso de Álvaro, y disculpando la expresión que voy a tener, sino que esto es parte de un análisis que nosotros hemos realizado y que ahora está reventando ya con el nombre al cual se le debe llamar, que es, y disculpen la expresión, mis queridos radioescuchas, es el voto quechuchista, el voto quemintutista, el voto ya, en esa sección que ha ido creciendo a través del electorado. ¿Producto de qué? Producto de una adolescencia que no tiene ya respeto, admiración o algún tipo de educación
respecto a lo que son los valores cívicos, a los valores políticos e incluso religiosos. ¿Ya? También es producto de la percepción de corrupción, de suciedad con respecto a la política. En esa percepción, y sobre todo cuando hay líderes que no van a participar, como el caso de un Jaime Nebot, como el caso de un Rafael Correa, acá también se pensaba que un Jimmy Jairala, bueno, etcétera, etcétera. Esos causales hacen que este voto quechuchista haya ido creciendo y en el cual prácticamente quien logró obtener esa votación, que no es un tema a veces, no necesariamente de edad ni de nivel socioeconómico, sino de percepción ante la política, es donde creció Álvaro Noboa. Tal vez brillantemente, quien estén alrededor de él o él mismo se dio cuenta de esto, lo siguió alimentando y obviamente iba creciendo. Tanto así que en nuestra encuesta, él cuando hicimos esta medición en las primeras semanas de agosto, él llega a obtener en votación bruta un 12%, lo cual lo llevaba a un segundo lugar y en votos válidos hubiera representado el 21%. El 21%. Esta es la lectura que hace un Guillermo Lasso. En lo personal, él no se equivoca en la lectura que hace, porque él dice en esta declaración que se viralizó y que prácticamente esta expresión que estamos mencionando, esta expresión un poco grotesca que estamos mencionando, él la manifiesta producto justamente de este análisis que estamos haciendo en este momento. O sea, una votación dura donde hay un voto, donde por eso le decía, el voto de mayor endoso es el voto de Rafael Correa, que no lo tiene ni un Jaime Nebot, ni un Otto, ni un Álvaro, porque por eso vamos a ver hacia dónde disparan realmente esos votos. Se da cuenta de esa votación dura que está viendo, de que definitivamente la otra opción podía ser alguien del gobierno, como lo dice en este meme que se viralizó, ¿no? Que podía haber sido un Otto, y dice, y tampoco puede ser posible que la gente diga, que voy a votar por Álvaro. Así que no se equivoca en la lectura. Yo creo que fue en la forma, obviamente por la proyección que él genera, por haber sido excesivamente franco en su análisis. Y yo creo que eso lo ha perjudicado un poquito porque desde que se manifestó esa frase tan abiertamente, la viralización, la burla, etcétera, etcétera, hizo que él incluso descendiera. Guillermo Lasso obtuvo el 4º lugar en nuestra medición, pero un 4º lugar en empate técnico, junto con el candidato del indigenismo o el candidato social cristianismo. Ojo que aquí tenemos a un Guillermo Lasso con rostro y apellido en un empate técnico al 7% en votación bruta, junto con el candidato del indigenismo, que era una silueta, porque hasta ahí no sabíamos quién iba a ser. Y lo mismo contra la silueta del candidato social cristiano, un 7% ahí empatado, que en votación válida, eso representa el 10%. Ahora, una cosa es analizar el binomio, el acuerdo, el Lasso-Nebot y lo que ustedes manifiestan estando solo el Lasso. Pero antes de llegar a eso, me gustaría, ¿de verdad existían las posibilidades del escenario, las encuestas a favor de el abogado Nebot? Exactamente, ¿qué es lo que le atribuye para que no participe, para que se retire, para que se abstenga de estas elecciones? Correcto. Bueno, desde la parte de vista técnica, porque también hay las apreciaciones y percepciones, ¿no? Mi percepción personal es que él tuvo una evaluación como ser humano para la edad que ya tiene, su perfil de una u otra manera exitoso, un hombre que de una u otra manera ya podría él tranquilamente retirarse a disfrutar de su vida, de sus nietos, de sus hijos. Y ya, por un lado, pesaba mucho eso, e incluso lo decía en su lenguaje, en sus expresiones, que mucho tenía que ver el tema de la familia, etcétera, etcétera. En la parte técnica, definitivamente él, en la mayoría de las encuestas que se hicieron durante el año 2019, él marcó una tendencia importante. Él prácticamente lideraba las encuestas para llegar a esa segunda vuelta, junto con el candidato del correísmo. Si las elecciones hubieran sido en agosto o septiembre del año pasado, definitivamente había una segunda vuelta entre el candidato del correísmo y Jaime Nebot.
A partir de octubre, con las declaraciones también, por eso es que, por favor, señores candidatos, ahora vivimos un gran hermano donde es fácil grabarte, donde es fácil fotografiarte, donde es fácil, obviamente, hasta saber dónde estás, con exactitud y precisión. Y esas expresiones sobre el tema del indigenismo, el páramo, que fueron, digamos que mal interpretadas o muy bien O utilizadas bien por parte de la aprovechadas. oposición. Exacto, o muy bien utilizadas por parte de la oposición. Desde ahí él empezó a decrecer en esa tendencia. O sea, es como que hasta septiembre él llegó a un techo y a partir de octubre, obviamente, este tema descendía. Tanto así que en muchas de las simulaciones de varias encuestadoras, no tan solo la nuestra, él llegaba a la segunda vuelta. Pero cuando se ponía a elegir entre él y la opción que fuera, sobre todo las más importantes, prácticamente solo a Lazo le ganaba. O sea, si él hubiera llegado a la segunda vuelta, un Nebot Lazo, en diciembre, tal vez hubiera ganado un Nebot. Pero frente al indigenismo o frente al correísmo, en la segunda vuelta, él lamentablemente perdía. Entonces, era un riesgo importante para un hombre que ya ha participado en 2 elecciones presidenciales anteriores, un hombre ya mayor de 70 años, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso fue lo que hizo que finalmente tomara la decisión de no participar. Y ahí fue una de las más grandes causales para dejarnos otra vez a todos los que manejamos encuestas y estudios diagnósticos, otra vez con la necesidad de volver a salir, porque prácticamente se nos estaba saliendo del repertorio un personaje muy importante. Y luego la consecuencia o los resultados, ahora una vez que se da ese acuerdo, ese pacto, ese binomio. O un paréntesis, ¿cómo estaba midiendo la candidatura de Cristina Reyes? ¿En formación, en proyección? Sí, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo el correísmo, esté Correa o no esté Correa, tiene una votación dura, ya conseguida, endosable, que tiene mucho que ver. La política es una emoción, sobre todo cuando ya llegas a estos niveles de que puedes escuchar cualquier cosa, puedes enterarte de cualquier cosa, puedes ver cualquier cosa, pero definitivamente yo sigo marcando por un líder político, es cuando ya la política se transforma en algo así tan dual como el amor o como el odio. Entonces, pero lo mismo no le ocurre a las otras tendencias que hoy por hoy tienen posibilidades como el indigenismo o el socialcristianismo, pero no es lo mismo el socialcristianismo con Nebot y sin Nebot. Vamos a ver, bueno, no me quiero adelantar a la siguiente pregunta que me va a hacer sobre esta alianza que ha habido, pero definitivamente no es lo mismo. Lo que percibimos es que el socialcristianismo, sea cual sea el candidato, y si se hubiera lanzado solo, tiene una base de un 10% frente a un casi 28% que podría lograr el candidato del correísmo en las elecciones si las elecciones fueran ahora. En votos válidos estoy hablando. O sea, es un 28 que tiene el correísmo en votos válidos frente a un 10 que tendría el socialcristianismo. Pero yo creo que es una tendencia que va a favorecer mucho a los candidatos asambleístas. Vamos a ver qué ocurre con el candidato presidencial, donde definitivamente ni Cristina Reyes, ni Kronfle, ni Ron, ninguno de los 5 posibles, obviamente tenían esa aceptación mayoritaria. Tanto así que en las encuestas que nosotros hicimos, a Álvaro Noboa o a Otto Sonnenhorner le iba a ir mucho mejor como candidato social cristiano que a cualquiera de los 5. Cristina Reyes definitivamente tenía una tendencia, y yo creo que incluso pudo haber tenido Es un producto en construcción, tal vez, hablando técnicamente. Yo creo que definitivamente cuando ella sale, definitivamente lo que lo lleva a un Lazo también a buscar esa alianza es que Cristina iba en ascenso, o sea, en mediciones no nuestras que he visto de encuestadoras que hicieron algo inmediatamente, definitivamente pues Cristina tenía muchas perspectivas. Tanto así que por eso una de las cosas que decíamos en esta alianza
¿Y por qué no es Cristina? O sea, si se alían, ¿por qué no es Cristina la candidata presidencial? Porque prácticamente la encuesta nuestra demostraba que había un empate técnico. Y un candidato nuevo, mi querido Aníbal, siempre tiene más posibilidades de crecimiento en cuanto a conocimiento y reconocimiento que otro que ya prácticamente es conocido por el 95% de la población. Ahora, el efecto ya como binomio, como alianza, ¿cuál fue? Si es que se puede saber que al día siguiente o horas después prácticamente da como resultado. Supuestamente se conocía, yo en el personal tengo muchas percepciones, pero obviamente no las puedo decir porque no tengo las pruebas respectivas, pero siempre hubo. Yo una de las cosas que decía, si no arregló con Álvaro Noboa el Partido Social Cristiano, no arregló con Otto Sonnenholzer, era muy difícil que llegaran a una alianza con un partido que si revisamos, y no es una opinión mía, revisen en sus celulares la cantidad de historias, de memes que ya están saliendo, con declaraciones de candidatos social cristianos frente a la postura de Lazo, que había una desunión tremenda y prácticamente es histórico, entre comillas, este famoso pacto, que todavía genera un olor medio raro, ¿no? Donde un Nebot no es el que firma, sino que está de testigo, y prácticamente lo que se celebró fue la declinación de Y la las candidatura caras, de una Cristina. ¿Cómo? y las caras que se ven es lo que también hace notar en las publicaciones de las redes. No hay satisfacción, Sí, no hay sí, sí, sí. celebración. Así es. E incluso un Nebo que sale de su casa. Ese es otro tema, que tal vez puede ser que no lo tomamos en cuenta, como puede ser una locura lo que voy a decir. Pero yo sí sentía que había dos personajes claves en la política ecuatoriana que hoy por hoy están muy temerosos del tema del COVID. Álvaro Noboa y Jaime Nebot. Mm. Ellos han tenido prácticamente 5 meses que no se movieron de sus casas. Oh, sorpresa, esta alianza por lo menos lo llevó a Jaime Nebot a la casa de su hermano, porque la reunión fue en la casa de José Nebot. Pero un Álvaro Noboa sigue haciendo oficina en su casa en la vía San Borondón. A veces la gente no le toma mucho en cuenta eso, pero yo sí creo que sí tiene mucho que ver, ¿eh? Porque en esta parte de la consultoría nos damos cuenta de los temores que a veces tienen los personajes políticos para tomar decisiones. Y una campaña política, mira un Lucio Gutiérrez ni bien salió, tiene prácticamente un mes ya contagiado, todavía no está totalmente recuperado, y las exigencias del CNE lo hicieron que tenga que ir Todo un hasta con tanque de patriota. oxígeno. Bueno, todo un patriota, así es, todo un patriota. Ujú. Bueno, Lucio es un personaje que si hay tiempo podemos conversar. Yo creo que claro, tiene ya que posibilidades. ¿Ah? mencionamos cuáles son las características y que los espacios y exactamente el comportamiento de él, ya que vamos mencionando a los diferentes personajes, ¿no? Mire, Lucio Gutiérrez tiene una gran ventaja frente al gran pelotón, ¿no? 18 binomios electorales todavía, yo creo que van a ser 14. Por ahí he escuchado de muy buena fuente que va a haber una alianza que por lo menos 4 candidatos van a ser uno solo. Creo que esta semana deberían ponerse de acuerdo, pero en todo caso todavía va a correr bastante agua debajo del puente hasta el 17 de septiembre, que ya prácticamente serían la calificación final y luego pues ya las inscripciones. Así que bueno, vamos a ver. Pero igual, hemos hablado posibilidades hoy por hoy del candidato del correísmo, que algo tiene que haber ya a estas alturas, haber agarrado de lo que dejó Álvaro o lo que dejó Otto, ¿no? Porque no es que definitivamente son candidatos de tendencia política, sino de tendencia emocional. Eso en ese caso, ¿no? Entonces tenemos un candidato del correísmo, llámese quien se llame, por eso siempre he venido diciendo, hicieron una muy buena lectura de los análisis del panorama político internacional, porque lo que ha hecho este candidato Andrés Arauz, brillantemente elegido, ojo, es haber curado cualquier herida que se pudo haber abierto dentro del mismo correísmo. Y el hecho de que Centro Democrático sea solo un facilitador, obviamente ha favorecido mucho esa alianza,
donde a pesar de que él diga que no tiene nada que ver y que está retirado, donde un Jimmy Jairala obviamente está resultando muy favorecido para elecciones posteriores. Yo creo que su gran sueño de ser alcalde de Guayaquil es lo que prácticamente ha logrado desde hoy, con 2 o 3 años de anticipación, al haber fortalecido su relación con el correísmo, por el mismo hecho de él ni siquiera haber Ya que, participado ni de candidatos ni nada. ya que le menciona Pero, a Jimmy Jairala, yo creo que más bien de lo que hemos venido siguiendo informativamente su vida electoral ha sido bien oportuno y ha sabido negociar, si cabe el término. sí, 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 sí. Yo creo que hasta ahora es el ganador de las elecciones del 2021, pero bueno. Luego tendríamos, ante la salida de un Álvaro y de un Otto, obviamente, y ante esta alianza, tendríamos a dos tendencias que podrían entrar, si las elecciones fueran este fin de semana, que podrían entrar a la segunda vuelta, que sería o un Guillermo Lasso o un Yacu Pérez. Y eso es lo que se escucha normalmente entre estos tres personajes. Yeah. Pero eso significa que si le restamos, tenemos prácticamente hoy 15 precandidatos más. Dentro de esos 15 es donde yo estoy hablando básicamente de 3 candidatos por cierta lógica en el análisis electoral. Primero, el caso de un Lucio Gutiérrez, que obviamente en toda encuesta él tiene de que de cada 10 ecuatorianos, 9 lo conocen. Lo que él ha perdido, lamentablemente, por errores en las estrategias de comunicación, yo he conversado con esta tienda política y creo que también no tienen los suficientes recursos que se necesita ahora en política para poder mantener la imagen que debes tener, es que la gente se ha olvidado de las cosas positivas, porque lamentablemente en nuestra memoria frágil, lo primero que tú La caída. así es, son las cosas negativas. Pero la gente se ha olvidado, por ejemplo, que él, a pesar de que fue retirado de un gobierno, no estaba pues con esa, imagínate, menos del 5% de aceptación, un Lenín Moreno, y él sale casi con el 34% de aceptación. Así es. Pero bueno, en todo caso son cosas que la gente se ha olvidado que fue él quien estuvo dentro de la organización para derrocar un gobierno tan nefasto como fue el gobierno de Yamil Maguad. Así que son detalles que él debe trabajar siendo más directo. Y por sí solo no le alcanza tampoco, él lo dice, lo menciona en las entrevistas, pero solo necesita él una caja de resonancia, necesita voces multiplicadoras, que marquen la tendencia. Exactamente. Ahí usted está mencionando la estrategia, que si yo fuera la estratega de Lucio Gutiérrez le diría, tenemos que mejorar la caja de resonancia. Usted no se puede defender solo. O sea, solo usted se está defendiendo. Aquí hay que generar voceros ciudadanos. Bueno, en todo caso, por ahí hay cosas que se pueden hacer. Y siguiendo, otros dos candidatos, sí. Sigamos, mi estimado Alberto. Otros dos candidatos que tienen posibilidades, más que nada porque ya en mi plano de consultor, yo siempre digo que hay 3 factores de éxito. El candidato, que podría ser lo más sencillo, entre comillas, porque hay candidatos que se creen presidenciables, pero lamentablemente porque están engañados por su entorno, ¿ya? Pero el candidato es uno de los factores de éxito, un candidato que obviamente esté convencido, tenga posibilidades, tenga el aura y el carisma. O sea, tiene que tener una serie de características. El candidato es el primer factor del éxito. El segundo es la estrategia. ¿Ya? Aquí entra todo el tema de comunicación, investigación de mercado, medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer factor de éxito, que lamentablemente cada vez es más importante, y para estas elecciones del 2021 va a ser el factor más importante, que es el dinero. El dinero. Candidato, estrategia y dinero. Si ya tenemos al candidato, tenemos hasta de más candidatos, ¿no? Tenemos 18 candidatos, ¿ya? Dentro de los que tienen recursos, yo estoy mencionando por esa posibilidad, es a un Esteban Quirola y a un Isidro Romero. Yo creo que tienen las facilidades, al menos es lo que aparenta. O sea, va a ser una carrera de resistencia. De resistencia y de mucho poder adquisitivo que hay que tener. Precisamente, por eso, porque a tener recursos el camino está largo, pues entonces habrá que ver quiénes. Imagínese, mi querido Aníbal, que llegue a pasar esa sugerencia que hizo la ministra Romo de que el certificado de votación ya no te sirva para trámites. Eso es prácticamente como para decir que ya
no es obligatorio votar. En ese mismo momento, si yo soy un candidato que no tengo recursos, yo renunciaría. Porque sin recursos, veamos lo que sucede en otros, o sea, y si no soy un líder, o sea, alguien que definitivamente solamente invitando a la gente logre reunir más de 1000 personas, yo me retiro, o sea, porque si ya ese papeleta no es obligatorio, el gasto que tienes que tener de movilización para facilitarle a la gente es como las famosas clubes y asociaciones Que se donde les uno paga, elige o dicen o se presume que se paga las cuotas, ¿no? las cuotas por un lado y por otro lado la movilización. Pues. Ujú. Pregúntele a la mayoría de la gente si los Uber, los Easy Taxi, toda la cuestión, generan una muy buena ganancias en esos tiempos que son elecciones de asociaciones, porque te facilitan hasta la movilidad, te invitan a almorzar, etcétera, etcétera. Así que un Isidro Romero y un Esteban Quirola son buenos candidatos y aparte de eso tienen sus recursos. ¿Qué faltaría? Obviamente también mejorar el tema de la estrategia, porque son candidatos que necesitan escalar en ese conocimiento, que es la ventaja que tiene Lucio. ¿Ya? Pero acá tendrían que escalar en conocimiento y en estrategias de reconocimiento. Del resto de candidatos, habría que Estimado ver. Beto, ¿cómo llegan los indígenas? ¿Cómo llega el sector indígena? ¿Y cómo llega o está en sí en cuánto tiene que ver en posibilidades, en ubicación, no sé, en posicionamiento el candidato que representa a los indígenas? Si vemos las cifras y pensemos que la política es racional, si no se hubiera dado la alianza, la segunda vuelta, si las elecciones hubieran sido este fin de semana, hubiera entrado a la segunda vuelta Yacu Pérez con Andrés Arauz. Con esta alianza que se da, nos mueven los escenarios, porque la lógica diría que habría que sumar esos 10 puntos de Lazo con esos 10 puntos de social cristianismo, si la política fuera racional. Pero lamentablemente ya hemos perdido el tema ideológico. Lazo no es el candidato que a ese voto duro del social cristianismo porque han sido años de años donde los mismos candidatos social cristianos le han dado duro a esa imagen de un Guillermo Lazo. Así que como la política, insisto, a veces no tiene lógica ni racionalidad, no creo que sea así. Yo te diría que Yacu Pérez tiene, hoy por hoy, si los otros 15 candidatos no mejoran sus estrategias, prácticamente entre Yacu Pérez y un Guillermo Lazo está la posibilidad de pelear la segunda vuelta. Estamos en diálogo con el consultor Alberto Cortés. Queremos indicarles a nuestra audiencia de Radio Capital 105.7 que nos pueden escuchar también en nuestra página en internet y por supuesto para el resto del país y a nivel mundial. Gracias, seguimos con este diálogo. Entonces estamos hablando ya de finalistas y actualmente las proyecciones de sí están para quién. Repito, entonces, si usted me dice hoy por hoy, ya con estas alianzas y todo, definitivamente, si las elecciones hubieran sido este fin de semana, la segunda vuelta lo hubieran disputado. Si sumamos, prácticamente hubiera entrado con el 28%, a la segunda vuelta hubiera entrado con el 28% el candidato Andrés Arauz y prácticamente un Guillermo Lazo con el 23%. Si es que sumamos, perdón, con el 22%, si es que sumamos lo que da el social cristianismo como votación dura, más lo que ha venido obteniendo Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, solo él como candidato, se ha estacionado en el 12%. Y eso obviamente no le alcanzaba, porque el indigenismo prácticamente en el rato de votación válida obtiene el mismo porcentaje con posibilidades de crecimiento, porque ya una vez que se definió quién es el candidato, eso de una otra manera lo que ahora un Yacu Pérez no tiene
el mismo conocimiento de un Guillermo Lazo. Por ende, mientras más crezca en conocimiento y mejor esas perspectivas, podría haber obtenido una mayor votación. Pero digamos que la política tiene lógica y que la encuesta que nosotros hicimos en base a la proyección, si las elecciones hubieran sido este fin de semana, estaríamos decidiendo nuestra segunda vuelta entre un Andrés Arauz y un Guillermo Lazo. Está bien claro. La inquietud también que tengo es el candidato Andrés Arauz. ¿Es capaz de aglutinar, de concertar, de alguna manera, de llenar un entorno más amplio en una segunda vuelta? ¿O simplemente será todos o la mayoría contra el candidato de Correa? Incluso he escuchado que ya están trabajando una campaña nuevamente de una sola vuelta, porque ante el retiro de un candidato como Álvaro Noboa o el candidato de Otto Sonnenhösner, el 35% de los electores se quedaron sin elegir. Si ese 35%, solo con el hecho de que la mitad de ellos se vaya con Andrés Arauz, podría darse esa posibilidad de tener nuevamente un presidente en base de las condiciones, ¿no? Porque si estás alejado más de 20 puntos de tu segundo elector, prácticamente podríamos tener a un ganador en primera vuelta. Así que están trabajando ya esa campaña, ya estoy viendo en diferentes videos que me llegan de los diferentes grupos políticos que están trabajando con el tema de una sola vuelta. Indistintamente con eso, pero ojo, cuidado les pasa ese bajón que tuvo Rafael Correa en el año 2006, campaña en la cual participé haciendo los exit polls en ese año, que fue un bajón terrible, ¿no? Ellos trabajaron mucho el tema de una sola vuelta, y supuestamente por errores en el control electoral, ellos llegaron, no lo pudieron lograr, ¿no? Y prácticamente tuvimos a un Álvaro Noboa con 5 puntos por encima en septiembre del 2006, ¿no? En la primera vuelta. Y fue un bajón tremendo, faltando los últimos 15 días y sumado a los errores que cometió Álvaro, fue lo que lo llevaron a un Rafael Correa a la presidencia de la República. En buena hora fue un bajón psicológico. Andrés Arauz es un candidato muy diferente a Rafael Correa, hasta el tono de su voz, su forma de expresar. Definitivamente es un tipo que se lo nota que está muy preparado. Sentarse el otro día en medios de comunicación nacionales que definitivamente manifiestan una total antipatía ante lo que fue el gobierno de Correa, ya de por sí lo pone, me genera mis respetos por la valentía, ¿no? No cualquiera va a una emisora o a un canal donde sabe que definitivamente van a dispararle con o sin chaleco de seguridad. Así que es un buen candidato, diferente. Aquí los correístas tal vez estarán de acuerdo conmigo, los anticorreístas tal vez no, pero siento que ha habido una muy buena lectura del panorama electoral político por parte de la tienda correísta. Primero, como dije al principio, de haber elegido a un candidato que no estaba en la discusión del partido. Si hubiera sido, y ojo que habían 4 figuras, sobre todo que principalmente en las encuestas nos decían que podían ser las mejores opciones, que era Pierina Correa, Marcela Aguinaga, Paola Pavón y Leonardo Orlando. Ojo que había muchos más, un Gustavo Yal, el mismo Carlos Rabascal, un Galo Cabanilla, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de personajes. Pero entre esos 4 nos salían en las encuestas que eran como que los más favorables. Y cuando poníamos, en vez de poner una silueta y poner candidato al correísmo, y poníamos de frente el nombre de uno de ellos, o Pierina Correa, cualquiera, esa votación dura prácticamente se veía diezmada hasta casi en 3 puntos. ¿Ya? Por eso es que esta lectura lo que hacen es poner a un candidato muy querido internamente, desconocido a la ciudadanía, porque muy pocos, seamos sinceros, o sea, muy pocos se recordaron de que prácticamente fueron 10 años que él estuvo haciendo actividad política, pero
en perfil bajo, y que ahora obviamente están necesitando de sus discursos y todo para que la gente se dé cuenta del perfil del candidato. Pero lo que lograron fue subsanar posibles heridas, resentimientos, en poner algún nombre que definitivamente podría haber afectado la unión del correísmo. Así que Andrés Arauz significa primero eso, unión del correísmo, sea el candidato ideal o no, pero ideal para ese tema. Y prácticamente los vemos, ¿no? Es una tienda política que ya no está tirándose el piedra entre ellos, sino que todos están empujando el carro hacia una sola dirección. Mi estimado. Y otra gran lectura, y con esto termino, y otra gran lectura es que definitivamente, por más que usted mismo, Aníbal, tal vez llegó a esa conclusión como muchos, definitivamente todos pensamos que un Rafael Correa va a ser difícil que sea candidato, y prácticamente la mayoría de la gente dice no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero su insistencia es parte de esa lectura, porque prácticamente esa insistencia, más allá de que lo pueda victimizar o no, es vincular su rostro y su figura con este personaje de Arauz. Ahora, los que estamos en el entorno político, por lo menos, no podemos decir quién es Arauz, ya lo podemos decir. Arauz significa correísmo. Definitivamente vamos a tener que solicitar y desde luego plantear una nueva entrevista cuando ya estén oficializadas las candidaturas y obviamente establecidos los binomios. Para ello yo quiero agradecerle, pero antes de eso usted nombró a un posible candidato que hubiese sido del correísmo, en este caso el prefecto de Manabí. ¿Cómo está medido y a nivel nacional en cuanto a lo que usted tiene conocimiento el prefecto de Manabí, en este caso el economista Orlando? El correísmo como tal sigue siendo la provincia de Manabí su principal bastión. Ahí prácticamente tuvimos en votación bruta de cada 10 manavitas, 3 estaban decididos su voto a favor del candidato del correísmo. Y si era, ojo que no medimos gestión ni volvería a votar por Leonardo Orlando, no. Nuestra medición fue una lectura nacional en el tema presidencial. Y obviamente si era Leonardo Orlando el candidato, podría haber llegado en Manabí hasta un 40%. Entonces, queda planteada la invitación, no queremos desgastar sus intervenciones y tampoco las proyecciones. Yo quiero agradecerle por su tiempo y será hasta la próxima, estimado Alberto Cortés. Muchas gracias a Radio Capital. Capital de la hermosa provincia de Manabí. Allá hemos tenido algunos procesos, algunas campañas, unas exitosas, otras no, como siempre pasa. Y nosotros vamos a volver a la calle en octubre, así que igual ya lo tengo, Aníbal, registrado en mis grupos de WhatsApp, así que le va a llegar información apenas tengamos algo que compartir. Estamos siempre listos y a la orden. Muchas gracias, mi estimado Alberto. Alberto Cortés, de alguna manera estamos cumpliendo en informar, en orientar a nuestra audiencia. Amigos, hasta aquí esta entrevista en Radio Capital 105.7. Gracias desde luego a Productos Tunalia. Buenas tardes, buen provecho, con su permiso.